le quiero traer algo que Dios ha estado hablando durante bastante tiempo a mi vida. Antes que el pastor me invitara a compartir la palabra. Y bueno, gracias a eso tenía algo preparado que pude traer. Les voy a traer un pasaje que figura únicamente en el Evangelio según Juan. Este pasaje es uno de esos que se ha utilizado a troche y moche por todos lados. Se ha predicado mucho y con distintas ópticas, distintos puntos de vista según cada uno. Vamos a tratar nosotros en este día de darle un enfoque determinado según el Espíritu Santo me ha hablado en particular, y se trata del capítulo 5 de Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, y vamos a dar lectura también al versículo 14. Juan 5 del 1 al 9 y el versículo 14. El título de este mensaje que se me ocurrió es La misericordia del Omnipotente y la miseria del hombre. Es un contraste que hay aquí. Es una historia que nos habla de orgullo, nos habla de negación, nos habla de una fe desviada y nos habla de mucha necesidad, pero también de mucha misericordia por parte de nuestro Señor hacia los perdidos, hacia los necesitados. Lo dividí en 3 puntos. El primero es Jesús cumpliendo la ley sin dejar de lado su misericordia. El segundo punto nos habla de la misericordia y el poder del Dios encarnado ante la miseria humana. El tercer punto que vamos a ver nos habla del paralítico sanado, porque de eso habla, de un paralítico que es sanado por el Señor. Vamos a leer el pasaje bíblico y después oramos. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo, postrado. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Oremos. Bendito Dios y Padre, Dios de los cielos, Rey de toda tu creación, gracias por este tiempo que nos permites, Señor, para estar delante de tu presencia, para escuchar tu voz. Te pido primeramente que me asistas, Señor, que tu gracia sea en mí
para que este siervo inútil sea capaz de traer tu mensaje a la congregación para edificación, Señor. Que las palabras sean tus palabras que se reflejan aquí en la Biblia y no palabras propias. Gracias, Padre, por la salvación, gracias por tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, para restaurar nuestra comunión contigo. Pedimos que tú nos asistas dándonos un corazón preparado para obedecer, Señor, una mente limpia de toda distracción. Habla a nuestras vidas, Señor. Danos un mensaje que sea de exhortación, que sea para reflexionar, Señor, y que sea para cambiar todo aquello que no está bien en nuestra vida. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, primer punto, Jesús cumple la ley. Jesús siempre cumplió la ley sin dejar de lado lo otro, que es su misericordia, sin dejar de lado la asistencia a las personas necesitadas. Dice Juan, después de estas cosas, ¿qué son estas cosas? En el versículo 4 vemos que Jesús viene de Galilea a Jerusalén. Dice que subía de Galilea a Jerusalén y tuvo que pasar por Samaria. Vemos que venía haciendo milagros, venía de hacer creer a muchos, de que muchos creyeran en su nombre. Capítulo 4, versículo 41, allí en Samaria, a causa de la mujer que lo encontró en el pozo de Jacob. Venía también de sanar al hijo de un noble, quien también se convirtió, versículo 53 del mismo capítulo 4. Y por esto dice que creyó este hombre y toda su casa. Y dice Juan además que este era el segundo milagro que venía haciendo mientras Jesús se dirigía a Jerusalén. Entonces sube a Jerusalén en una de las fiestas de los judíos, y esto nos dice una cosa importante: Jesús cumplía con la ley. Jesús cumplía con la ley. Había, ustedes saben cuántas fiestas de los judíos. En Levítico 23 nos dice que eran 7 las fiestas solemnes de los judíos que Dios había ordenado al pueblo de Israel, que era Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, las fiestas de las trompetas, expiación y por último la fiesta de los tabernáculos. 7 fiestas, de las cuales 3 eran importantes, era donde ningún judío podía faltar: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. A través de estas fiestas Dios va revelando al pueblo de Israel su plan. Y a través de estas fiestas también nos va revelando a nosotros el maravilloso plan de redención que Dios tiene. Cada fiesta representa algo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Desde la Pascua, que es el sacrificio del Cordero, hasta los panes sin levadura, que representa la muerte, la sepultura de Jesús, las primicias, la resurrección de Jesús. En fin, no vamos a detallar esto porque nos vamos a desviar del tema, pero 7 eran las fiestas, y en una de esas 7, las cuales no nos dice cuál, Jesús estaba participando allí. Algunos especulan, dice que era la Pascua, pero la Pascua está nombrada más atrás en el capítulo 2 o 3 de Juan, y esto continúa, así que posiblemente no fuera la Pascua, no sé. Es algo que Dios nos lo ha revelado y nosotros no nos vamos a poner en especulaciones respecto a esto. Lo importante, el hecho importante que Jesús declaró en Mateo 5:17, no penséis, dice el Señor, que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Eso dice Mateo 5:17, y sin embargo cumplir con estas obligaciones ceremoniales no separaba a Dios de ejercer misericordia con los necesitados. En el versículo 2, Juan nos dice, como que nos presenta otra película, y nos dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas,
nos ubica en el lugar, nos ubica el dónde, como para que no tengamos duda de que esto sí existía realmente. Esto fue después, posteriormente, un paréntesis, por los arqueólogos descubierto cuál era este estanque de Betesda, llamado Betesda o Betzeta. Tiene varios nombres, también Betsaida, pero hay otra Betsaida que está en Galilea, no es esta, es otra. Pero nos quedamos con Betesda, el cual dice tiene 5 pórticos y estaba cerca de la puerta de las ovejas. En Nehemías 3 y Nehemías 12, Nehemías cuando reconstruye el muro de Jerusalén, ahí la nombra, como para que no tengamos duda de que esto es así, de que esto es verdad y que existe y el lugar en que estaba. Un estanque llamado Betesda, donde yacían una multitud de enfermos, y acá la palabra es atseneo, que significa débil, necesitado. Después dice ciegos, cojos, paralíticos. Y en esta última palabra me quiero quedar, la palabra es senos, en griego, que significa literalmente seco, inútil, un muerto en vida. Eso significa lo que Juan, o lo que está traducido en nuestras Biblias, que dice paralítico. Es curioso que la traducción de esta palabra Betesda significa casa de misericordia. Bet es casa, y la conjugación, la agrupación de estas palabras, Esda con Bet, significa casa de misericordia o casa de los olivos. Pero en el caso de significar casa de misericordia, lo que menos había en ese lugar era misericordia. Sí, una total y una gran y una terrible miseria humana. Era como un hospital público. Pero lo grave es que esa gente no esperaba un médico. No había médicos ahí. ¿Qué esperaba esa gente? Postrada, mostrando su miseria y desesperanza. Acá en este punto yo le voy a explicar lo que estuve analizando de estos 2 versículos, el que sigue, el 3 y el 4, porque ahí nos dice qué es lo que esperaba esta gente. Vamos a leerlo. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban que el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y así agitaba el agua, y el que primero descendía después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier dolencia que tuviera. Yo quiero hacer una aclaración porque no piensen que yo no creo en los milagros ni que no creo en los ángeles. Lo que no creo es que esta porción sea una inspiración. ¿Por qué? Por lo siguiente, hay algo que se llama crítica textual o criticismo textual, en la cual se analizan los versos, los manuscritos más antiguos, y en esos manuscritos no figura ni la segunda parte del versículo 4 que habla del movimiento del agua, ni del ángel que descendía, no está. Yo les puedo dar referencias de esto. Hay 2 referencias que les puedo dejar: el texto de la Vulgata o el interlineal griego de Westcott y Hort. Si ustedes analizan eso y después de eso se meten y analizan todo lo que viene asociado, se van a dar cuenta que es como que Juan nos está diciendo aquí, esta gente estaba aquí, en este lugar por esto, pero eso es lo que ellos creían, no lo que Dios tenía para ellos. Porque en ningún caso yo puedo creer que Dios distraiga la atención de las personas necesitadas de la persona de Cristo. Eso no figura en la Biblia en ningún lado. Sí que ángeles ministraban al Señor desde el anunciamiento de su nacimiento
hasta cuando Jesús fue llevado a los cielos, su ascensión. Durante todo el ministerio de Jesús hubo manifestaciones del ministerio de los ángeles que le servían. Mateo 4:11 es un ejemplo. Cuando Jesús inicia su ministerio, va al desierto, es tentado por Satanás. Después de la última tentación, que Satanás huye, dice que venían ángeles y le servían. Sí, hermanos, yo creo en los ángeles. Creo también en todos y cada uno de los milagros de Jesús, los que están revelados aquí. Hay muchos que, dice Juan, no se han escrito. Creo en los milagros desde antes de Jesús que Dios hacía con su pueblo. Pero no creo que la fe de estos hombres, de estos miserables que estaban ahí desparramados como cosa, como basura que no tiene importancia, que estaban con su fe puesta en eso, fuera alguna fe que venía de Dios. Eso era pura superstición, pura superchería. Para que tengan idea, los judíos son aún muy afectos a todo lo que es superchería, a la cábala, a un montón de cosas que vienen de su paganismo. Vamos a Génesis 30, le voy a dar una muestra, solo una muestra, porque no me quiero desviar. Génesis 30, creo que es versículo 14 o 16. 14, a partir del versículo 14, dice la palabra de Dios: fue Rubén en tiempo de la siega a los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que haya tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía de campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Hasta ese nivel llega la superstición judía. Yo no les voy a explicar el tema de las mandrágoras. La mandrágora era una planta rastrera que tenía una raíz que se bifurcaba y asemejaba el torso de la cintura para abajo de una persona, porque tenía como dos piernas. Y ellos lo tomaban como que era algo que les daba. Saben que Raquel era estéril, no podía tener hijos. Pero eso, según la superstición que los judíos tenían, les daba fertilidad. Y llegaron a hablar de alquilarse el marido para que durmiera con ella. Hasta eso llega, esto es medio hasta siniestro, podría decir yo. Pero hasta ahí llega la superstición. Bueno, más allá llega la superstición de los judíos. Pero es grande, es algo grande. Y esto del estanque, del agua que se movía, del ángel que bajaba, yo les vuelvo a repetir, no creo que Dios ponga ángel a disposición de curar la miseria humana en el cuerpo y no en el alma. El único que cura el alma y el cuerpo es Jesucristo. Ya les digo, les vuelvo a repetir, la Vulgata o el interlineal griego-español Westcott y Hort, ahí pueden empezar su investigación aquellos que estén interesados en estudiar y van a ver que esto no figura. La segunda parte del 3 y todo el versículo 4 no están. En nuestra Reina Valera están, pero yo lo tomo así como se los trato de enseñar. Lo tomo como que es algo que Juan refiere a lo que ellos creían y el por qué, muestra el por qué ellos estaban postrados en esa situación, en ese lugar. Además, figúrense lo siguiente: ¿cómo hago yo para saber quién entró primero al agua? Una multitud dice que había, y el estanque no es muy grande, si vemos en las fotos por internet, búsquenla, es un estanque pequeño. Lo único que es más que un estanque es un pozo. Tiene entre 8 y 13 metros de profundidad. Imagínense un paralítico sumergiéndose ahí. Entra pero no sale. Es algo que si alguien lo piensa,
dice esto no puede ser. Y en realidad no puede ser, no es. Punto 2, la misericordia y el poder de Dios encarnado. Dice que había allí un hombre que hacía 38 años. Con el promedio de vida de ese tiempo, 38 años es casi media vida. Casi media vida que este hombre había estado postrado. Y yo intento imaginarme un hombre en esa época, en esa condición, postrado, incapacitado totalmente de moverse. No puede levantarse para buscar comida, para levantar algo para beber. Si come, tiene que comer como un animal. No se puede asear. ¿Cómo hace sus necesidades? Es una miseria total. Es triste el cuadro, tristísimo. Imagínense lo que sería entrar al estanque de Betesda por cualquiera de los 5 pórticos. No sé si alguna vez estuvieron en un criadero de chanchos ustedes, pueden tener más o menos una apreciación de lo que sería para el olfato. Y si entraron a un hospital pobre, público, van a ver la miseria humana y eso multiplíquenlo por aquella época. Hoy tenemos energía eléctrica, hoy tenemos muchos adelantos que en ese tiempo no había. Imaginen la miseria que había en ese lugar y la miseria que estaba padeciendo este hombre. Sin embargo, la fe estaba puesta de este hombre en el movimiento del agua. Y yo personalmente, soy un tipo difícil. Yo creo que este hombre ya había entrado al agua en alguna oportunidad, había sido sumergido en el agua en alguna oportunidad. Pero como un buen pagano, creyente en fábulas, atribuía el no haberse curado a que otro entró primero. Otro entró primero, por eso no me curé. Y ante una multitud que se abalanzan todos para entrar al estanque, ¿quién sabe quién entró primero y quién no? Y así se hace una reacción en cadena, un círculo vicioso en las cuales podían pasarse la vida postrados ahí, esperando ser sanados, entrando al agua y saliendo y sin ser sanados. Pero ellos no abandonan esa forma de pensamiento. Pero dice que Jesús lo vio. Jesús lo vio. Y yo no me quiero ir todavía de acá hasta que no nos pongamos bien en el lugar. ¿Qué pasa si Edet, además de cortarnos la luz, nos corta la energía eléctrica? Un día. Y nos encuentra postrado en una cama por alguna enfermedad. O algo que nos tenga postrado una semana. Y si no es una semana, son 2 semanas o 3 semanas. A la tercera semana yo creo que nos empezamos a sentir incómodos. Nos empieza a doler todo. Nos empieza a llagar la piel por estar en la cama. El problema del enfermo que está mucho tiempo postrado, las escaras. Imagínense ese paralítico. Imagínense ese paralítico, pónganse en su lugar. Jesús viene, dice el relato de Juan, y lo ve postrado. Y Jesús viene a él. ¿Cuántos dice que había? Dice que había una multitud, pero Jesús vino a él. Y supo que hacía mucho tiempo que estaba en esa condición. ¿Cómo supo Jesús? Y bueno, Jesús es Dios, o alguien se lo dijo. Este hombre hace mucho tiempo que está postrado aquí. Y Jesús lo ve y le hace una pregunta, que para cualquiera de nosotros es una pregunta que nos puede caer mal, nos puede parecer, si somos de mal carácter, como yo me estoy curando, pero si hubiera sido yo en ese momento, le digo, pero vos me estás hablando en serio a mí. Porque Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y a ustedes les puede parecer que esta es una pregunta fuera de lugar, una pregunta rara, pero Jesús conoce al hombre.
no a ese hombre en particular. Jesús nos conoce a nosotros como seres humanos. Y yo les puedo asegurar, porque yo conozco muchas personas que están en la miseria más grande. Y vos le vas a predicar de Jesús y te echa y se enoja. Lo querés sacar de esa, aún sin hablarle de Jesús, lo querés sacar de esa situación y no quiere. Porque el hombre se siente que es merecedor de la misericordia humana, de la misericordia del otro. Él no quiere reconocer su estado de pecaminosidad y venir a Cristo para ser sanado espiritualmente y ver las cosas con otra óptica. Él prefiere seguir viviendo en la mugre, en la miseria, y no venir a Cristo. Por eso Jesús lo que está haciendo en ese momento es darle una dosis de despertol, una dosis de despertol para que él vea su propia condición y responda a la voz de Jesús. Él estaba en la miseria absoluta, pero el orgullo del hombre no distingue condición. No distingue condición. No depende de la condición del hombre el ser orgulloso, que tenga mucho dinero, porque hay hombres que tienen menos que nada y tienen un orgullo más grande que todo Tucumán. Los hay. Jesús aquí no está haciendo una pregunta ridícula, lo está haciendo recapacitar de su situación, pero ¿qué hace el hombre? No reacciona, simplemente le responde, no tengo quien me meta en el estanque. Él sigue con su idea de que el agua lo va a curar. No pregunta siquiera quién es usted que me viene a preguntar si quiero ser sano. ¿Qué puede hacer usted por mí? ¿Me puede llevar al agua? No pregunta nada. Él simplemente sigue con su fijación, su idea de que el agua lo va a sanar. Jesús no da crédito a lo que el hombre le dice, pero le da una orden directa que no le deja duda. Él no corrige al hombre por tener su fe desviada, cosa que nosotros tal vez haríamos. Alguna vez evangelizó seguramente algún católico romano. Lo primero que hacemos, por lo menos yo he hecho, ya no lo hago, pero es hacerme un Gedeón y empezar a bajarle los santos y bajarle toda la idolatría que tiene. Y lo único que estamos haciendo es alejarlo más de Dios. Jesús no hizo eso con el paralítico. Jesús lo saca de las tinieblas, de su forma de pensar, y le muestra una luz más grande. Eso es lo que hace Jesús con este hombre. Pero el hombre no responde. Entonces Jesús le da la orden. Un imperativo, le dice, levántate, toma tu lecho y anda, nada más. Y Juan nos dice que al instante, y ese al instante de Juan es algo muy raro porque Juan no escribe así, al instante es una forma de escribir de Marcos, inmediatamente. Juan no escribe de esa manera, pero en este caso sí, dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Caminó, se movió. Yo me imagino a ese hombre, yo me pongo en su lugar y digo, estoy en el lugar del paralítico. Por más que no le haya preguntado quién es el que me habla, quién es el que me da una orden, yo siento que mis músculos empiezan a crecer, como a tener vida, que mis tendones empiezan a poder flexionar mis piernas, que yo tengo todas las articulaciones casi soldadas por 38 años de estar postrado. Y no solamente me tengo que levantar y andar, sino que me tengo que postrar a los pies de ese y decirle, Señor, ¿quién eres tú que ha hecho este milagro? Yo hace 38 años que estoy postrado. En ninguno de las sanaciones de Jesús ha habido, salvo la de los 10 leprosos,
ha habido una indiferencia tan grande después de que fue sanado. Porque el paralítico lo que hace es levantarse e ir a los sacerdotes para excusarse por haber tomado su camilla, porque él fue reprendido por ellos, de haber tomado su camilla y haber andado quebrantando el sábado. Pero en realidad no se estaba quebrantando el sábado, pero este es tema para otro sermón. El sábado se quebrantaba cuando uno transportaba algo que era para obtener ganancia, no era por llevar simplemente una canilla. Hoy en día los judíos en el Sabbat tienen alrededor de unos 63 mandatos acerca de no quebrantar el sábado por esto. Hoy en día, hoy no se puede encender un interruptor de luz porque dice que se hace funcionar, qué sé yo qué, de la central eléctrica y se hace trabajar a personas que trabajan ahí en la bla, no sé. Pero hasta eso se llega. Hoy no se puede encender la luz, o no se puede, si está encendida no se puede apagar hasta que pase el sábado. Hasta ese extremo llega la idiosincrasia judía, la religiosidad judía. Entonces este hombre va y se muestra a los sacerdotes y les pide disculpas por esto. El hombre nunca buscó a Jesús. Jesús viene a él y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y yo les vuelvo a repetir, yo, aunque sea le pregunto, ¿quién eres? Él se levantó su lecho y anduvo. Él no tenía ninguna fe en Jesús, ni siquiera lo conocía, no sabía ni quién era. Jesús dice que la fama de Jesús se extendía por toda Judea, por toda la región, pero él no lo conocía. Tanto estaba él centrado en supersticiones y fábulas, metida en esas cuestiones. La orientación humanista y pagana de este paralítico me hace acordar cuando les daba a los jóvenes las clases sobre cosmovisiones y posmodernismo. Y les decía, siendo cristianos, lo anoté porque si no, no me acuerdo, vivimos en un mundo caído que no considera a Dios, que inculca ideas fascinando, eso es lo que hace el mundo, inculca ideas fascinando, nos muestra algo, nos hipnotiza con las cosas que nos muestra el mundo, nos atrapa. Modelos novedosos y atractivos, muchos de los cuales traen escondido detrás de una fachada buena cosas que no son tan buenas y hasta nos puede traer la muerte. Eso es lo que hace el mundo. Entonces, el movimiento del agua de este paralítico era todo eso que el mundo le ofrecía a través de las supersticiones. Y en eso él ponía su fe, si es que se le puede llamar fe a eso. Una fe hueca, una fe vacía, una fe inútil. Nada nos deja ver Juan, después de este primer diálogo tan cortito entre Jesús y el paralítico, de algo más profundo. Se curó de la parálisis y anduvo. Pero después Jesús lo encuentra. Lo vuelve a encontrar en el versículo 14. Dice que después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga a una cosa peor, alguna cosa peor. Si vamos a Mateo 12:45, me hace suspirar este hombre. Mateo 12:45. Mateo desde el 43 nos habla del espíritu inmundo que vuelve. Vamos a leer desde el 43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida
y adornada, como cuando Jesús llegó a la vida de ese hombre y le quitó su parálisis, le mostró la luz, una luz mayor que la del paganismo, que la del creer en supercherías, pero él no reaccionaba, él no reaccionó. Dice que vuelve el espíritu que había salido, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. A esto se refería el hombre, y a la posterior condenación eterna, si él no reconocía. ¿Qué otra cosa peor puede sobrevenirle a una persona en esa condición, que después que ha sido sanado no viene a Cristo, aunque sea en agradecimiento, que no glorifica a Dios? Es la condenación eterna, porque él no vuelve su corazón al Dios que lo sanó, al Dios que lo curó, al Dios que está esperando que venga en arrepentimiento y fe a Él. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Estas palabras del Señor lo guían al arrepentimiento, a reconocer su condición de pecador bajo la ira de Dios. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de esto, se hablaba que el pecador está bajo la ira de Dios, pero para él el pecado era borrado simplemente por la obediencia a la ley, por ser un religioso, por obedecer más o menos la ley. Los judíos se han destacado siempre por ser más o menos obedientes a la ley, pero jamás dejar de lado su superstición y sus tradiciones paganas, jamás, hasta el día de hoy. Por eso que Jesús murió y ellos gritaban: crucifícanle. Nadie lloraba. Ellos querían matarlo. Y este capítulo 5 de Juan es una especie de bisagra entre el antes y después del ministerio de Jesús. Porque a partir de aquí Juan nos relata que los judíos por quebrantar el sábado, tema que no voy a tocar, por haber quebrantado el sábado buscaban desde entonces para matarle, dice Juan. Desde entonces buscaban a Jesús para matarle, porque para ellos habían violado el sábado, y el sábado había sido instituido por él. Dios no puede ir contra sí mismo, Dios no puede quebrantar sus propias leyes. Dios no pudo jamás haber quebrantado el sábado, pero sí haber quebrantado una de esas 63 leyes que ellos se autoimponían para guardar el sábado. Cosas ridículas. Si tienen oportunidad de leer algo al respecto, léanlo. A mí me dan risa. Estas palabras del Señor, que no te venga otra cosa peor, lo guían, lo tratan de guiar a la salvación, despertarlo para que él tome lo que todo hombre debe tomar ante la palabra de Dios, ante la palabra de Jesús. Tome su responsabilidad para responder. Y él se hizo responsable de su respuesta, que fue ninguna. No tomó ninguna acción, más que ir a los sacerdotes a mostrarse. No dio gloria a Dios, no agradeció siquiera a Jesús. Tan es así que no le prestó atención, que cuando fue a buscarlo para mostrarle a los sacerdotes quién era, Jesús no lo encontró más. Jesús ya no estaba ahí. Lo voy a hacer corto para no hacerlo mucho más largo. La médula de toda la enseñanza de Juan 5 respecto a la curación del paralítico es lo que hemos visto recién. Dios se apiada de este hombre, ejerce la misericordia sobre un hombre 38 años postrado. Este hombre está con su fe puesta en cualquier cosa menos en Jesús. El paralítico es sanado. Este hombre ni siquiera agradece,
Ni siquiera pregunta, ¿quién eres, Señor, que me curas? Como cuando fue llevado a la conversión Saulo de Tarso. Lo primero que dijo, ¿quién eres, Señor? Este no dijo eso, no dijo nada. Tomó su lecho y anduvo, dice, y nada más. La reflexión al que quiero dejarles acerca de examinarnos a nosotros mismos, porque esto es para nosotros. El paralítico ya fue. Esto es para nosotros. Nuestra condición antes de Cristo y nuestra condición actual. ¿Qué ha cambiado antes de Cristo y qué ha cambiado después de Cristo? Y no estoy hablando de la salvación. Antes de conocer a Cristo y después de haber conocido a Cristo, de haber escuchado a Cristo o de haber venido aquí a sentarnos a orar a Cristo por algún motivo. ¿Qué actitud muestras ante el Señor? ¿La del paralítico que va con las autoridades religiosas para justificarse por haber quebrantado un mandamiento? ¿La que asiste como un buen religioso a las fiestas establecidas por Dios, que viene y se congrega más o menos regularmente, pero que no da gloria a su sanador, ni se interesa realmente para conocerlo en profundidad, para saber quién es? ¿Qué movimiento del agua estás mirando, fascinado? La psicología, la filosofía, los movimientos modernos del positivismo. ¿Qué es lo que te lleva a alejarte de Jesús, a darle la espalda? ¿Por qué cosa estás siendo inoculado por este mundo para dejarte llevar por los deseos de la carne por sobre los del Espíritu? Gálatas 5. Es bueno para reflexionar Gálatas 5, todo el capítulo. Disciernes cabalmente que has sido, después de haber sido curado de tu condición, porque muchos habrán venido a alguna iglesia para pedir por su matrimonio destrozado, y esto lo digo con todo respeto. Muchos habrán venido para que Jesús los libre, o Dios los libre, como dicen ellos, de su hijo en la droga, para que Dios lo salve, lo cure de alguna enfermedad que no tiene cura por medio de los médicos humanos, y que después de haber recibido lo que pedían, porque Dios es poderoso para escuchar a los que claman, tengan fe o no tengan fe, porque eso es una de las enseñanzas. El paralítico no tenía ninguna fe en Jesús, pero Jesús lo curó. ¿Y saben por qué lo curó? Porque Jesús quiso curarlo. Y lo curó en ese momento porque Él quería que en ese momento fuera. Y le importó que fuera sábado, no le importó que era sábado, porque Él sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Entonces, una vez que Jesús te saca de esa angustia, ¿qué actitud tomas para con Él? Vienes y sigues asistiendo a los cultos más o menos regularmente, cuando te queda cómodo, cuando la temperatura es agradable, y vienes y te sientas en una silla y escuchas y te sientes ya como desahogado de esa carga de responsabilidad que tenías. Disciernas cabalmente que además de haber sido sanado en eso que tanto te afligía, Jesús lo que busca es sanarte espiritualmente. ¿Has reflexionado en eso? Que Jesús quiere salvar tu alma eternamente. ¿O tomas la actitud del paralítico? Amigo querido, son muchos los sanados por el Señor, muchos. Y son muy pocos los que vuelven a darle gracias y a rendirse a sus pies en humillación. Porque el quebrantar nuestro orgullo muchas veces es más difícil que ir a la luna caminando. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad
mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Evangelio de Juan tiene un propósito, como toda la palabra de Dios, como toda la palabra de Dios, tiene un propósito. Si vamos a Juan 30, lo vamos a descubrir, Juan nos lo dice. Capítulo 30, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito, dice Juan, dice el Espíritu Santo a través de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Para eso se ha escrito, para que creamos que en Jesús tenemos vida eterna, porque Él es la única propiciación por nuestros pecados. Y dice Juan, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Porque todo aquel que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esta reflexión te traigo para que medites. ¿Qué estás haciendo con ese Jesús que una vez te salvó de tu angustia, pero que quería algo más contigo? Dame, hijo mío, tu corazón, dice Proverbios. Jesús quiere tu corazón. No quiere tu religiosidad, no quiere que vengas aquí y no faltes cada reunión, que vengas aquí y te emociones y levantes las manos y cantes y después te vayas sin conocerlo, sin conocer quién realmente es el autor de la vida. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, por favor, y tratemos de escuchar la voz del Señor preguntándonos: ¿quieres ser sano? Si te identificas con este paralítico, con este seco, hoy, aquí y ahora, es el momento de venir a Cristo en arrepentimiento verdadero y en fe. La fe que solo Él puede darte salvación y vida eterna, confiando en que Jesús es la propiciación por todos nuestros pecados. Oremos, hermanos, y pidamos al Señor que nos dé la capacidad de examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos con la fe correctamente enfocada. Bendito Padre Celestial, nuestro buen Dios y Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gloria a tu nombre, Señor, porque eres tan bueno, tan misericordioso. Porque tú nos buscaste cuando nosotros no te buscábamos, Señor. Cuando teníamos nuestra fe desviada, puesta en cualquier cosa, tú nos llamaste. Tú abriste nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y también nuestro corazón. Ayúdanos a tomar, Señor, la responsabilidad que ahora nos corresponde como hombres y como mujeres que anhelan algo más que ser sanados en su cuerpo, que ser sanados en sus necesidades físicas, económicas. Ayúdanos a entregarte nuestra vida, Señor, nuestra alma, poner a tus pies todo lo que somos, Señor, humillarnos, venir a ti con la verdadera fe de aquel que te quiere conocer, que quiere saber más de ti, que quiere preguntarte quién eres, Señor, que me pregunta si quiero ser sanado. ¿De qué tengo que ser sanado? Tienes que ser sanado de tu orgullo, tienes que humillarte, tienes que pedir perdón porque eres un pecador, de eso tienes que arrepentirte y ven que yo te levantaré, porque el Señor da vida eterna a todos aquellos que vienen a Él en humillación y en fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que ofreces, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por aquellos que han descubierto a través de ese velo que los cegaba
tu maravilloso poder, tu obra completa de sanación para nuestras almas, Señor, que nos asegura el estar escrito en el libro de la vida, Señor, porque tú nos elegiste, no nosotros a ti. Tú escribiste nuestros nombres en ese libro antes de que el mundo fuera, Señor, y hoy nos llamas, pero tu palabra también dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ayúdanos, Señor, a examinarnos a nosotros mismos, a examinar nuestra fe, y si no nos hemos arrepentido, danos el arrepentimiento, porque tanto una cosa como la otra solo vienen de ti, Señor. Nuestra fe humana no sirve, porque nuestra fe humana está mal enfocada. Danos la fe para creer en tu verdad y danos la capacidad para arrepentirnos, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús.